Hablando de Enrique de la Madrid y en el pasillo, en los corredores, pues obviamente se menciona su nombre, se menciona su trayectoria y se preguntan que si va por coalición, que si va solito, que si tiene el poder, que si tiene el apoyo de los economistas, de los empresarios. Y he escuchado incluso, y se lo digo de frente a Enrique, híjole, es mi gallo, porque ahí nos corcholates gallo, es mi gallo, pero se apellida de la Madrid. Trae el sello de una administración pasada, del priismo, etcétera. Enrique, ¿cómo ves eso? Bueno, a ver, varios temas. Lo primero que te diría es que tiene que ser un gobierno de coalición, o sea, es una alianza, pero es un gobierno de coalición. Eso es algo nuevo, eso no ha pasado en México a nivel federal. ¿Y qué es un gobierno de coalición? Cuando diferentes partidos políticos de oposición, en este caso, se ponen de acuerdo en un proyecto de país, o sea, en una propuesta para los mexicanos que sea ambiciosa, pero que al mismo tiempo sea accesible, que la podamos alcanzar y se ponen de acuerdo en las candidaturas que sean las más competitivas y las más capaces posibles de gobernar. Es un gobierno de coalición hoy en día, entre otras cosas, porque ningún partido de oposición por sí mismo sería capaz de ganar una elección. Pero la otra, en eso mismo, ya también me parece que un gobierno de coalición también tiene la gran virtud de que nos obliga a ponernos de acuerdo en lo que coincidimos. Y este país está hoy en día polarizado porque se dedican a exagerar nuestras diferencias en lugar de privilegiar nuestras coincidencias. Entonces, ya el que tengamos que ponernos de acuerdo entre partidos para un proyecto de país, eso ya es una muy buena lección. La otra, cuando llegue este gobierno de coalición, a alguien le va a tocar encabezarla, pero al final del día van a ser las diferentes secretarías de Estado las que también estén con nombramientos de diferentes partidos políticos, por lo que no tendremos al presidente omnipresente y todopoderoso para hacer cosas que no son muy útiles para el país, pero muy poco poderoso para, por ejemplo, combatir el hambre, muy poco poderoso para poner a México en orden, muy poco poderoso para restablecer la esperanza entre los mexicanos. Entonces, ese es el poder que hay que buscar, el poder real de poder generar un mejor país. Con respecto a mis orígenes, pues yo me siento muy orgulloso de la familia de la que vengo, como seguramente la mayoría de los mexicanos se sienten orgullosos de la suya. Pero a mí me obligó también desde muy joven a involucrarme en los temas del país cuando quizá otros muy jóvenes todavía no están necesariamente pensando en México. A mí me tocó conocerlo desde muy joven, viajarlo y conocerlo a través de una campaña, después vivirlo, sentirlo y después a través de mi vida profesional. Y en este caso, pues lo que uno está proponiendo son las ideas mías, no las muy respetables de mi señor padre. Entonces, lo que se tiene que evaluar es mis propuestas, mis ideas, mi historial, porque el otro más bien ya le toca la historia, pero no está en juego. Esa propuesta no está en juego el día de hoy. Oye, ya me hablaste de que te gustaría proyectar un gobierno de coalición, pero un paso anterior es candidatura de alianza. Sí, tiene que ser. Y una candidatura de alianza justamente del mayor número de partidos políticos de oposición que puedan juntarse, más la ciudadanía. Porque otro argumento que yo uso mucho, Carlos, es que siempre la gente dice, ¿y qué está haciendo la oposición? ¿Y qué es la oposición? Yo le digo, la oposición somos todos. Así como tú dijiste, el presidente somos todos, la oposición somos todos. Todos los que estemos preocupados por el México de hoy y que pensemos que el camino por el que va es incorrecto, somos parte de la oposición. Y entonces a cada uno de nosotros nos toca aportar ideas, reflexiones sobre cómo volver a recuperar el rumbo, pero sobre todo en una visión nueva. Entonces, la oposición no es responsable solamente de los partidos, todos tenemos que asumirnos que tenemos que formar y trabajar por un México mejor. La oposición somos todos. ¿Y sabes los riesgos que corres tú y tu familia para enfrentarte contra el crimen organizado? Porque debes de poner orden en ese sentido. Bueno, a ver, Carlos, ese riesgo ya lo corremos todos los mexicanos todos los días. Entonces, el riesgo que estamos corriendo, o sea, no tomar decisiones también es tomar riesgos. Y los mexicanos todos los días y todas nuestras familias todos los días estamos corriendo riesgos. De otra manera no habría 130,000 homicidios en lo que va de esta administración. De otra manera no viviría la gente en la zozobra y en el miedo en el que vivimos. Entonces, los mexicanos todos los días estamos corriendo riesgos en este país. ¿Y cuál es tu estrategia para que se acabe la violencia en nuestra patria? Bueno, a ver, yo creo que estoy escribiendo, la semana pasada saqué una primera versión de una primera parte de dos artículos en el Universal donde escribo yo.
en donde traté de un poco simplificar las ideas. Una de ellas es crecimiento económico alto y sostenido. O sea, sin una economía que prospere, no hay forma de tener un país seguro. No hay forma. Sin una economía donde los jóvenes no tengan esperanza fundada de que les va a ir mejor, pues por eso tienes a muchas personas que creen que su única alternativa es incorporarse al crimen organizado o desorganizado. Entonces, la economía juega un rol bien importante. La otra son instituciones más fuertes, Carlos, porque si tú quieres a policías y a jueces que den mejores resultados, en lugar de quitarles recursos, al revés, los tenemos que apoyar, mejores salarios, mejores equipos, mayor capacitación. Yo creo en las instituciones. Las instituciones en México tienen que ser fuertes y creíbles. Y solamente un Estado fuerte es también capaz de mandarle señales al crimen de que es capaz de meter orden. Hoy no tenemos un Estado capaz de meter orden. Y la tercera, fíjate, este artículo que estoy escribiendo, ahí viene con más detalle, pero ahorita por el obvio de tiempo, la tercera también es una sociedad que participe más. Vuelvo a la sociedad. Tengo el caso de Coahuila. En Coahuila han trabajado durante los últimos años en instituciones fuertes, ¿verdad?, para responder al crimen organizado y desorganizado. Pero también tienes una sociedad que participa, por ejemplo, a través de mecanismos de redes sociales, de WhatsApp, donde están informando, mira, aquí hay una persona en un coche que no reconocemos, aquí hay un sujeto sospechoso, aquí acaban de robar una tienda. Entonces, esa ciudadanía con un gobierno en el que confían es una gran combinación. Y por eso ha sido de los muy pocos estados, si no el único, en el que yo he estado viajando últimamente y donde la gente habla bien de sus autoridades y sienten que tienen éxito en materia de seguridad. Pues algo habrá que aprenderles a ellos y en eso también estamos trabajando. Educación, salud y milicia, ¿qué piensas? A ver, educación, pues tenemos que regresar a que la educación sea el mejor factor de movilidad social. Pero para eso también tiene que ser una educación oportuna, pertinente, y creo que tenemos que orientar mejor a los jóvenes de cuáles son hoy en día las carreras que mejor pagan. Hemos hecho muy mal trabajo de marketing, de avisarle a los jóvenes, oye, tú puedes estudiar lo que quieras, pero mira, estas son las que mejor pagan y las que mejores sueldos tienen después de que tú hagas tus estudios. Esa información no se la hemos sabido dar a los jóvenes y yo creo que incidiría sobre el tipo de profesiones en las que estarían estudiando. Seguimos privilegiando licenciaturas que no dan muchos resultados y como que seguimos viendo menos carreras técnicas en donde vives mejor y te pagan mejor. El tema de salud, bueno, estamos en un sistema de salud universal de todos los mexicanos por el solo hecho de ser mexicanos, independientemente de que trabajes en el sector privado, público, en fin. Un sistema de salud universal con la misma calidad. Y la milicia, a mí me parece que le están haciendo un desfavor al ejército y a las Fuerzas Armadas, porque ellas están para defender a la nación, pero no están hechas para hacer gestoría, ¿verdad? Administradores de aduanas, de aeropuertos, de trenes, ahora para repartir vacunas. Esa no es la función del ejército y a mí me preocupa y ya tampoco entonces por lo mismo, pues ya tampoco están las tareas de seguridad en las que finalmente era criticable, pero bueno, por lo menos estaban más enfocados. Entonces tienen el riesgo de la dispersión, de no dar resultados en ninguna de las actividades y empezar a tener el costo político del desprestigio que hasta el momento no han tenido porque se le tiene un enorme refuerzo a las Fuerzas Armadas. Y por último, hay otros países donde no meten a los militares en los temas de seguridad hasta para cuidarlos, para que siempre tengamos como país una última instancia. Hoy en día en México estamos corriendo el riesgo de quemarnos la última instancia y después de eso, ¿qué nos quedaría? Oye, particípame de esto. Leí que estás dispuesto como primera disposición como presidente de la República cancelar el aeropuerto Felipe Ángeles, devolverlo a las Fuerzas Armadas y recuperar el de Texcoco, ¿es cierto? A ver, es que me hicieron una pregunta específica que qué haría yo con respecto a muchas de las obras de infraestructura del gobierno actual. Y me salió pues así, de manera muy natural decirle, por lo pronto, devolverle ese aeropuerto a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ese aeropuerto y la combinación de aeropuertos no está resolviendo nuestro problema. Tenemos un problema de un área metropolitana congestionada desde el punto de vista de la aviación y la mejor propuesta era la que estaba en proceso de construcción, que era la de Texcoco. Porque hoy lo que necesitas es un solo aeropuerto, donde en ese aeropuerto puedas concentrar eventualmente hasta 6 pistas y ese es el que es más eficiente. Mira, a ver, a cualquier viaje internacional donde vayas,
Lo que haces es que vienes llegando de un país o de algún otro estado y tratas de conectarte a la siguiente terminal en el menor tiempo posible. Ese es el tema de la logística hoy. Mover a gente y a carga en el menor tiempo posible al menor costo posible. Lo que hizo este gobierno de destruir el aeropuerto que estaba en construcción y construir esto no es solución, no es alternativa. Entonces sí, hay temas que hay que reconocer que hay cosas que no se hicieron bien y bueno, pues se dejarías a las Fuerzas Armadas con un muy buen aeropuerto para efectos de sus tareas, pero habría que tratar de retomar el proyecto de Texcoco, que es el que técnicamente es viable para resolver los problemas de comunicación. Mira, Panamá está creciendo este primer trimestre, creo que al 13% anualizado, 13%. Y cuando les han preguntado a las autoridades panameñas por qué, entre las razones que han explicado es que han aprovechado los errores de otros países, entre otros México. Y uno de los temas que te ponen, pues la cancelación del nuestro. En la medida en que cancelamos el nuestro, pues creció el aeropuerto de Panamá, crecieron los aeropuertos del sur de los Estados Unidos, incluso algunos otros aeropuertos del país están tratando de tomar ventaja de haber cancelado este. Fue un error, no tenía ninguna base técnica y por eso es que no está sirviendo, y perdón que lo diga, ni va a servir. Bueno, ya ampliaremos estos temas y seremos más precisos punto por punto cuando llegues a la candidatura, porque digo, capaz que te dicen, señor presidente, ahí le dejo que acabe Dos Bocas y ahí se encarga del Tren Maya que no lo acabe y a ver qué respuesta vas a dar. Por último, Enrique, dime, ¿cómo vas a hacer para recuperar entre nosotros los mexicanos nuestra identidad y nuestra autoestima? Y te lo digo de frente, este gobierno se ha dedicado a contraponernos, a hacernos enemigos entre mexicanos, a radicalizarnos, a no creer en las instituciones. Oye, esa no es tarea fácil, ¿eh? Y te va a tocar a ti si llegas a la presidencia. No estaría fácil, Carlos, y además tenemos que hacerla, creo que todos los días nosotros, para más bien privilegiar las coincidencias. Tenemos un gran país del cual sentirnos tremendamente orgullosos. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía, y yo diría sobre todo el potencial de llegar a ser verdaderamente un país de clases medias en esta generación si nos unimos. Entonces yo trato de hacer mi mayor esfuerzo por destacar las coincidencias y más bien hacer ver que son muchas más las cosas en las que coincidimos como mexicanos que en las que diferimos. Y la otra, recordarle al público, ¿verdad?, que cuando hemos estado de pleito, pues perdimos la mitad del territorio contra los norteamericanos, la otra mitad del territorio que eran los países centroamericanos, tuvimos una invasión, un emperador también europeo. Cuando hemos estado de pleito nos ha ido muy mal. Creo que ya es hora de aprender que solamente juntos, poniéndonos de acuerdo, y eso sí, con un trato más justo entre todos nosotros, es que nos puede ir mejor. Muy bien, pues me felicito de esta conversación, gracias por tu tiempo. Queda el compromiso y desafío de volvernos a encontrar, quizá ya como candidato de alianza, pero bueno, siempre las puertas abiertas, Enrique. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Enrique de la Madrid Cordero. Y mire, yo prometo que en la próxima emisión de Va en Serio vamos a tener aquí a Pepe Monroy para debatir sobre la imagen que tiene nuestro país en el extranjero a partir de esta administración, muy contraria a que logró y dejó Enrique de la Madrid en la suya como secretario de Turismo. Así es que, Enrique, muchas gracias. Gracias, vamos a una pausa y antes veamos los trazos en colores, el editorial de Pedro Sol, a quien, insisto, le mando todo mi cariño, mi respeto y reconocimiento, y deseándole una pronta recuperación. Y bueno, ahí tiene la firma de Pedro Sol al presidente de la República con este cartón de vuelto loco, pues un país en el terror, y dice conservadora, fuchi, caca al terror. Bueno, son palabras del presidente, no de Pedro Sol. Un abrazo, Pedro, recupérate, mejórate en tu salud y aquí seguimos trabajando. Va en serio, volvemos.